¿Alguna vez te has preguntado por qué repetimos patrones de comportamiento que sabemos que no nos benefician? ¿Por qué esa necesidad incontrolable de revisar el móvil, de procrastinar esa tarea importante o de caer una y otra vez en el mismo hábito que prometimos dejar atrás? La respuesta no está solo en la falta de fuerza de voluntad, sino en el fascinante funcionamiento de nuestro cerebro. Él, en su búsqueda de eficiencia, a menudo nos encierra en rutinas que, aunque perjudiciales, le resultan cómodas y familiares. Pero, ¿y si te dijera que tienes el poder de reescribir esos programas? De la mano de la ciencia y de una de las historias de superación más inspiradoras de nuestro tiempo, la de J.K. Rowling, exploraremos cómo entrenar tu cerebro para romper esas cadenas. Desde la depresión y la pobreza más extrema hasta la creación de un fenómeno literario global, como una madre soltera, en los límites de la desesperación, encontró la llave para activar la increíble capacidad de su mente y transformarlo todo. Prepárate para descubrirlo. Para entender cómo entrenar a nuestro cerebro, primero debemos comprender cómo funciona. Tu cerebro es un maestro en la eficiencia. Para ahorrar energía, convierte acciones repetidas en programas automáticos o hábitos, y lo hace a través de un ciclo de 3 pasos que se repite una y otra vez: la señal, la rutina y la recompensa. Imagina que suena la alarma por la mañana. Esa es tu señal. Te levantas, vas a la cafetera y te preparas un café. Esa es la rutina. Sientes el calor en tus manos, el aroma y luego la energía de la cafeína. Esa es la recompensa. Con el tiempo, este bucle se vuelve tan automático que casi no piensas en ello. Los malos hábitos funcionan exactamente igual. ¿Te sientes estresado? Señal. Abres el frigorífico y buscas algo dulce. Rutina. Sientes un alivio momentáneo. Recompensa. Cuantas más veces repites este ciclo, más fuerte se graba esa carretera en tu cerebro, haciéndola difícil de ignorar. Pero hay un actor clave en este drama cerebral: la dopamina. No es el placer en sí, sino el deseo del placer. Es esa chispa que te impulsa a buscar la recompensa. Tu cerebro la libera antes de que obtengas lo que quieres, creando una poderosa anticipación y motivación para actuar. Piensa en ella como un «sí quiero más» interno. Si tu cerebro anticipa la satisfacción de ver una notificación en redes sociales, la dopamina se dispara. Resultado: tu mano busca el teléfono casi sin pensarlo, fortaleciendo ese bucle de hábito cada vez más. Ahora, la buena noticia: tu cerebro no es un órgano estático, tiene una capacidad asombrosa llamada neuroplasticidad. Imagina que tu cerebro es como un músculo que puede remodelarse, crear nuevas conexiones y debilitar las viejas, a lo largo de toda tu vida. Cada vez que aprendes algo nuevo, que repites una acción, o crucialmente, que intentas romper un mal hábito y formar uno bueno, estás activamente remodelando las carreteras neuronales de tu cerebro. Estás, literalmente, reprogramándote. Entonces, ¿por qué es tan difícil cambiar? Porque tu cerebro es un perezoso con buenas intenciones. Una vez que ha establecido una carretera neuronal para un hábito, prefiere seguir usándola porque es más eficiente. Salir de esa autopista y construir un nuevo camino se siente incómodo al principio, requiere más esfuerzo. Esa es la zona de confort neuronal. Pero entender que esta incomodidad es simplemente una señal de que tu cerebro está trabajando y adaptándose es el primer paso para dominarla. No es falta de voluntad, es simplemente tu cerebro aprendiendo un nuevo atajo. Conocemos el bucle del hábito y el poder de la neuroplasticidad. Pero, ¿cómo se aplica esto en la vida real? Viajemos a la vida de Joanne Rowling, antes de que el mundo la conociera como J.K. Rowling. Un momento de su vida que ella misma describió como el fracaso más grande. A mediados de los años 90, Rowling era una madre soltera, desempleada, luchando contra la depresión clínica y viviendo de asistencia social en Edimburgo. Para muchos, esta situación podría haber sido una espiral de inacción y desesperanza. El mal hábito aquí no era una adicción obvia, sino la parálisis de la adversidad, la duda y el desánimo. Pero, en medio de esa oscuridad, Rowling encontró su señal: la necesidad de crear, el amor a una historia que bullía en su mente. Su rutina se convirtió en escribir, a menudo en cafeterías con su hija dormida a un lado, aprovechando cada minuto. Y la recompensa no fue el éxito inmediato, que tardaría años en llegar. La recompensa era el alivio de la expresión, la alegría de construir su mundo mágico, la sensación de propósito. Cada frase, cada página,
Cada pequeño avance liberaba esa dopamina que la impulsaba a continuar. Ella no se rindió, a pesar de los 12 rechazos editoriales. ¡12! Esa persistencia, esa rutina diaria de escribir, no solo creó Harry Potter, literalmente remodeló su cerebro a través de la neuroplasticidad. Cada no fortalecía su resiliencia, cada palabra escrita fortalecía las conexiones neuronales de su disciplina y creatividad. Rowling no esperó a sentirse inspirada o a estar mejor. Se forzó a la acción, reescribiendo sus propias vías neuronales. Su historia es un claro ejemplo de cómo la consistencia, incluso en los pequeños pasos, hábitos atómicos, vence a la inercia y la resistencia cerebral al cambio. La profundidad de la resiliencia y el poder transformador de la mente de J.K. Rowling no se agotan en este breve repaso. Para quienes deseen sumergirse aún más en cómo una determinación inquebrantable puede reescribir el destino neuronal y personal, la biografía de J.K. Rowling es una lectura esencial. En ella encontrarás detalles inspiradores de su proceso creativo y cómo superó el rechazo repetido, que complementarán y afianzarán lo que hemos descubierto sobre el entrenamiento cerebral. Encontrarás un enlace directo a este libro en la descripción del vídeo. La extraordinaria travesía de J.K. Rowling nos ha demostrado que reescribir nuestro destino cerebral no es una fantasía, sino una poderosa realidad. Su persistencia, su capacidad para forjar hábitos en la adversidad, es una prueba irrefutable de que tú también puedes hacerlo. Pero, ¿cómo pasamos de la inspiración a la aplicación práctica? En los próximos minutos te revelaremos las técnicas exactas para entrenar tu cerebro y desmantelar cualquier mal hábito que te frene. Si estás listo para llevar tu autocontrol al siguiente nivel, no olvides suscribirte, darle a me gusta a este vídeo y activar las notificaciones. Así nos ayudas a seguir creando contenido que transforma. La primera clave para desmantelar un mal hábito es entenderlo. Debes convertirte en un detective de tu propio comportamiento. Identifica la señal que lo dispara y la recompensa oculta que tu cerebro busca. ¿Sientes estrés y automáticamente buscas un dulce? El estrés es la señal. El alivio momentáneo es la recompensa. Al reconocer estos patrones, los sacas del piloto automático y los traes a la conciencia. Para construir un buen hábito, el secreto es la inercia positiva. Adopta la regla de los 2 minutos. Si una tarea te lleva menos de 2 minutos, hazla ahora. Esto inicia la acción sin resistencia. Esto crea un hábito atómico, una acción tan pequeña que es imposible decir que no. ¿Quieres escribir? Escribe una sola frase. ¿Quieres leer? Lee una página. El objetivo es empezar, no terminar. Es casi imposible eliminar un hábito. Tu cerebro ya tiene esa vía neural bien establecida. En lugar de luchar contra él, enfócate en sustituir la rutina. Mantén la señal y la recompensa, pero cambia el comportamiento. Si tu señal es el estrés y tu rutina es fumar, sustitúyela por una respiración profunda o una caminata corta. Obtendrás la misma recompensa de calma, pero de una forma saludable. La adicción a la procrastinación se puede sustituir con el hábito de abrir el documento de trabajo por solo 5 minutos. Tu entorno es un poderoso arquitecto de tus hábitos. Haz que los buenos hábitos sean obvios y fáciles y los malos, invisibles y difíciles. Si quieres beber más agua, ten una botella a la vista constantemente. Si quieres dejar de mirar el móvil, guárdalo en otra habitación. Cada pequeño ajuste en tu entorno es un paso para reprogramar tu cerebro a tu favor. Finalmente, entrena tu mente para el éxito. La visualización es una herramienta poderosa. Imagínate realizando el nuevo hábito y sintiendo la satisfacción que conlleva. Esto fortalece las vías neurales del éxito antes incluso de actuar. Y celebra cada pequeño avance. Reconoce y recompensa a tu cerebro por los pasos en la dirección correcta. No esperes a la meta final para sentirte bien. Cada pequeña victoria es un impulso de dopamina que refuerza el nuevo camino. Hemos recorrido un camino fascinante. Hemos descubierto que tus hábitos no son un destino inmutable, sino el resultado de complejos patrones neuronales que, gracias a la neuroplasticidad, puedes reescribir. La historia de J.K. Rowling es el faro que ilumina esta verdad. Desde la inacción forzada por la adversidad hasta la creación de mundos, su mente se adaptó, se fortaleció
y transformó sus circunstancias a través de la acción consistente. Recuerda, entender la señal y la recompensa de tus hábitos, dar esos pequeños pasos atómicos, sustituir en lugar de eliminar, diseñar un entorno que te favorezca y visualizar el éxito son las herramientas que tu cerebro necesita para liberarse. Tu potencial para el cambio es ilimitado. Cada día es una nueva oportunidad para reescribir tus programas, para elegir conscientemente los hábitos que te acercan a la vida que deseas. El camino no siempre será fácil, pero tu cerebro está diseñado para crecer y adaptarse. Si este vídeo ha encendido una chispa en ti, si te ha dado una nueva perspectiva sobre el poder de tu mente, suscríbete al canal activamente. Deja un me gusta para que este mensaje llegue a más personas que buscan transformar sus vidas y activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestro próximo contenido. Gracias por acompañarnos en Activamente. Recuerda, tu mente es tu mayor activo.